¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Hoy queremos conversar con el abogado internacional del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Les hablo de Víctor Mosquera, porque hay una carta que le llegó al presidente Iván Duque, una solicitud en la que se pide básicamente o se expresa que hay una especie de hostigamiento o de persecución jurídica por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en el caso Uribe. Específicamente se menciona al magistrado César Augusto Reyes Medina. Pues bien, doctor Mosquera, le doy la bienvenida a Semana y arranco con la pregunta. ¿En qué consiste este documento? ¿Quién es ese Consejo de Abogacía Europea y por qué dicen ellos que hay persecución por parte del magistrado Reyes en el caso Uribe? Juan Esteban, muchas gracias por la invitación y muchos saludos en este momento a los espectadores. Esta decisión o este pronunciamiento lo hace la organización más importante de abogados en el mundo. Es un colegio de abogados que reúne a todos los colegios de abogados en Europa y a todos los asociados abogados a esos colegios. Tiene presencia en 56 países y más de 2 millones de abogados hacen parte de dicha asociación. Nosotros sometimos a consideración de este Consejo de la Abogacía Europea una queja muy puntual, y es que nuevamente en el 2022 la Sala de Instrucción, por medio del presidente de la Sala de Instrucción y el magistrado César Reyes, compulsaron copias contra mí por supuestamente engañar a las Naciones Unidas en un proceso que en este momento se desarrolla ante el Comité de los Derechos Humanos. El Comité de los Derechos Humanos ha sido claro en determinar que los defensores de derechos humanos no podemos ser hostigados y que no pueden hacer retaliaciones los estados cuando se presentan comunicaciones por violación de derechos humanos, y que por el contrario lo que se debe hacer es incentivar que los estados puedan ser sometidos a críticas en organismos internacionales. Pues la Sala de Instrucción hizo un daño absoluto, porque no solamente contestan la demanda, la controversia internacional, sino que de forma oculta me compulsaron copias, y esto lo vinimos a conocer por los medios de comunicación y presentamos esta queja ante el Consejo, y el Consejo se pronuncia diciendo que así como se pronunció en el 2021, en el 2022 observa que existe el mismo patrón de hostigamiento y persecución judicial contra mi persona, y que esto fue desarrollado inicialmente por el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues muy importante eso, doctor Mosquera. ¿Qué dice el Consejo de Abogacía Europea como pruebas de ese hostigamiento o esa persecución, como ellos la califican, por parte del magistrado César Reyes puntualmente, doctor Mosquera? Más allá, claro, recuerden ustedes incluso que la decisión, la ponencia del magistrado Reyes fue la que llevó a la medida de detención domiciliaria del expresidente Uribe. Pero, doctor Mosquera, ¿qué pruebas tienen ellos que existe ese hostigamiento? Digamos, el patrón comportamental de ese hostigamiento son dos eventos, uno en el 2021 y 2022, mismo magistrado compulsando copias, con la finalidad de desacreditar a este defensor en la lucha por defender los derechos humanos, principalmente el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El patrón corresponde a lo mismo: se oculta que se compulsan copias, se desconocen las normas y principios básicos del derecho internacional que establecen que a los abogados que ejercemos acciones internacionales, los estados no pueden reprimirnos por evidenciar las violaciones. En este caso, nosotros desde el 2018, con fuertes pronunciamientos de hecho de las Naciones Unidas, se ha demostrado que la Sala de Instrucción incurrió en una serie de violaciones a las garantías judiciales del expresidente Uribe. Y se hizo de hecho una publicación el año pasado sobre 3 expertos independientes que determinaron eso y que dicen que bajo el derecho internacional se estaban violando los derechos. Y sin yo ser parte del proceso penal en Colombia, me sorprende el magistrado César Reyes en el mes de marzo compulsándome copias para que se me investigara por un absurdo jurídico. Y en el 2022 vuelve y hace exactamente lo mismo, esta vez porque tuvo conocimiento de una acción internacional. Lo que sí no cumple, y el requisito fundamental, es que no se puede amedrentar la presentación de comunicaciones. Esto es muy grave, porque entonces el mensaje es que ningún abogado, ningún defensor de derechos humanos
puede ir a quejarse contra la Corte Suprema de Justicia en organismos internacionales porque la Corte va a tratar de amedrentarlo o propiciar un ataque. Y eso lo está diciendo el Consejo de Abogados Europeos. El Consejo de Abogados Europeos dice que el Estado debe proteger a los abogados, permitirles que se quejen en organismos internacionales y no debe recurrir a estas prácticas, por así decirlo, de revanchismo, de retaliación, porque estaría incumpliendo principios básicos en favor de los abogados. Doctor Mosquera, en este caso podríamos decir que, digamos, ¿qué podría pasar después de este pronunciamiento del Consejo de Abogacía Europea? ¿Qué puede pasar con el magistrado César Reyes? O sea, este pronunciamiento, ¿qué fuerza o qué impacto podría tener en la sala de instrucción de la Corte Suprema? Esto está demostrando una práctica errónea realizada por un magistrado y está dando a conocer que a los abogados no nos pueden perseguir por el ejercicio de nuestra profesión y menos por presentar quejas a nivel internacional. Que los organismos competentes para decidir si existen o no las violaciones son esos organismos y que los estados a nivel interno no pueden arremeter contra los abogados que presentan acciones internacionales. Esto simplemente es un indicio de hostigamiento judicial. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es poner esto en conocimiento de las autoridades competentes y demostrar por qué este magistrado en específico ha lesionado el principio de no retaliación contra los abogados que presentan acciones internacionales, y este pronunciamiento será adjuntado a esas acciones internas que nosotros desarrollaremos. Sí, doctor Mosquera, para ir cerrando, entiendo que el Consejo de Abogacía Europea se pronuncia no solo por el caso Uribe o por esas acciones internacionales que usted ha liderado por el caso Uribe, sino también un caso que se desprende del expresidente Uribe. Hablo de Álvaro Hernán Prada. ¿Tiene que ver algo lo que usted ha hecho por Álvaro Prada en este caso, en este pronunciamiento del Consejo de Abogacía Europea? Sí, el Consejo de Abogacía lo que ha establecido es que nosotros hemos demostrado a nivel internacional esas violaciones a las garantías judiciales internacionales que Colombia ha suscrito y ratificado, y que por ello no pueden atacarnos por presentar acciones en favor de Álvaro Uribe, no nos pueden atacar por presentar acciones en favor de Álvaro Hernán Prada, y así como no nos pueden atacar por presentar acciones de violaciones de derechos humanos contra otras personas que sean víctimas. El Estado debe garantizar que los abogados y que los defensores de derechos humanos puedan acudir a estos organismos sin que sean reprimidos internamente, y el Consejo de Abogacía está estableciendo esto. Este Consejo de Abogacía hace ver los casos más difíciles donde se están ejerciendo hostigamientos y persecución. Lo hace en el caso particular mío, pero también lo hace con un abogado en Malasia, lo hace con un abogado en otros países, y da a conocer esas serias violaciones a los derechos humanos. Claro, doctor Mosquera, una última pregunta muy rápidamente. Es un tema, digamos, un paréntesis acá, ya para cerrar, y es que usted pone un trino en el que habla de la decisión de la Procuraduría, doctor Mosquera, de suspender provisionalmente a Daniel Quintero. Usted es un gran conocedor del derecho internacional. Aquí hubo una decisión en derecho. ¿Es correcta la decisión de la Procuraduría? ¿Tenía la capacidad de tomar esta decisión la procuradora Margarita Cabello o no? Sí, es una decisión en derecho basada en las leyes colombianas. Hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos limitó el ejercicio de la sanción a órganos distintos al juez penal. Es decir, solo el juez penal puede decidir inhabilitar o sacar definitivamente al funcionario que se eligió popularmente, y no puede hacerlo la Procuraduría. Entonces, en este caso, solamente es una sanción temporal. La Procuraduría, según lo que he escuchado, ha establecido que solamente es una sanción por 3 meses, donde se retira a este alcalde y a otros para que no sigan participando en política. Eso se podría ver a la luz del derecho internacional como un método eficaz, racional y proporcional, que en todo caso no está limitando los derechos políticos del artículo 23, sino que está garantizando un derecho mayor, que es el derecho a salvaguardar la democracia, a la participación democrática, y que está haciendo efectivas las leyes colombianas que impiden que los funcionarios de elección popular se intervengan en política cuando ya son funcionarios. Entonces, en este caso, no está en contravía de lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, pero repito,
La Procuraduría no podrá en todo caso inhabilitar o retirar absolutamente a este servidor público. Bueno, doctor Mosquera, pues le agradecemos mucho su tiempo para Semana. Estaremos muy atentos, además, a este pronunciamiento tan importante sobre el caso Uribe. Gracias, doctor Mosquera. Gracias, Juan Esteban, y le anuncio que vienen más decisiones y se las daremos a conocer en su momento. Aquí estaremos muy atentos, doctor Mosquera. Pues es el abogado internacional del expresidente Álvaro Uribe Vélez hablando sobre este pronunciamiento de uno de los consejos de abogados más importantes a nivel mundial, el Consejo de Abogacía Europea, quien ha señalado que hay persecución, hostigamiento, dicen ellos, de la sala de instrucción, puntualmente del magistrado César Reyes, en el caso Uribe. A ustedes, muchas gracias.